A nuestro hermano Ignacio, que tiene la muy buena voluntad y la disposición para estar entregando la clase y también preparándola, porque esto lleva tiempo, la preparación y también tiempo para poder entregar la clase. Y vamos a comenzar con una oración para que Dios sea tomando el control de esta clase desde el principio hasta el fin. Y le vamos a pedir a nuestro pastor Baltasar que nos pueda llevar en esta oración. Amén. Amén. Te damos gracias, soberano Dios, por tu amor, por tu misericordia, por el que usted nos ha guardado hasta el día de hoy y siempre está con nosotros. Te agradecemos los tiempos que podemos tener, así también el aprendizaje del día de hoy, Señor amado. En esta, Señor amado, referencia que se hace a la historia número 3, Señor amado, en lo cual, Señor amado, te imploramos, Señor, que a cada uno de nosotros nos coloques oídos prestos, Señor amado, sabiduría e inteligencia para retener, Señor amado, lo que vamos a aprender. Y que la gracia de tu Santo Espíritu esté con nuestro facilitador el día de hoy, bendiciéndolo, Señor, en gracia, en amor, Señor amado, y tu misericordia sea con todos mis hermanos que se irán también, Señor mi Dios Todopoderoso, conectándose más después. Que salga todo conforme a su voluntad, en gracia, en amor, Señor amado. Sea tu bendición también con nuestra pastora Marisol, Señor amado, y guárdala, Señor amado, y así a cada uno de los cuales estaremos en esta bendición, Señor. Padre Todopoderoso, bendíganos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a mi pastor Baltasar. Te voy a invitar a leer unos versículos del Salmo 145 y dice, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Y cómo podemos exaltar al Dios grande y maravilloso? Es teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos agradecer al Señor, usted que tiene el privilegio, la honra de poder obtener el conocimiento de la palabra de Dios para que usted y yo después le exaltemos, para que después podamos bendecir el nombre del Señor eternamente con el conocimiento, con el entendimiento de la palabra de Dios, de lo que por gracia recibimos, por gracia poder entregar. Así que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y bendiga a nuestro hermano Ignacio Castro, que queda en sus manos esta clase y que el Señor le use. Amén. Dios le bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestra clase, ya de retorno también a nuestras clases ya de manera más fluida, por decirlo de una manera. Amén. Hoy día ya habíamos quedado pendiente con nuestra clase, así que hoy día continuamos con historia, tercera parte. Amén. Hace días que no nos veíamos, así que el Señor les sea bendiciendo a cada uno. Y mantenemos nuestro mismo esquema de nuestras clases. Cualquier duda, cualquier consulta la van realizando y vamos así avanzando en nuestra clase y sacando todas las dudas, porque estas clases son para apoyar y para que nos vaya bien a todos. Amén. Entonces, la agenda del día de hoy, estamos en este libro blanco, tercera parte, ¿cierto? Historia. Hoy día nos tocan las lecciones de las 6 a las 12, ¿ya? Así que ahí vienen hartas lecciones. Hay algunas de ellas que vamos a poder resumir un poco, pero otras vamos a tener que ahí abocarnos más de lleno. Amén. Así que espero que todos tengan su cuaderno, su libro y su Biblia a mano, ¿cierto? Para poder ir avanzando en nuestro estudio. Bueno, la lección número 6 habla de el discurso teológico, ¿sí? Y cuando partimos primero con qué es el discurso teológico, así como para ambientarnos, ¿ya? Partimos con que el discurso teológico, si bien el discurso es lo que nosotros hablamos, decimos,
y damos a conocer hacia adelante. Y cuando hablamos de teología, viene a ser como de nuestro estudio de Dios, de nuestra relación hacia Dios, ¿ya? Entonces nuestro discurso con respecto a esta causa que nosotros nos llevamos hacia adelante. Entonces, aquí nace de la Iglesia Pentecostal, primeramente, esta preocupación, por decir así, ¿ya? Las principales preocupaciones, el engrandecimiento de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se tenía a pensar solo en el engrandecimiento en almas para nuestro Dios y en casas de oración para adorar, ¿cierto? Como algo, como lo principal, por decir así. Recuerde que venimos recién saliendo de la historia, así como para hacer un recuento, ¿ya? Hace un mes tuvimos una clase que hablábamos del inicio de la Iglesia Pentecostal de Chile, ¿se acuerdan? Que nace el obispo Chávez la funda, y esta nace en Curicó. Entonces de aquí viene como siguiendo ese hilo conductor. Cuantitativamente o en cantidad de números, y cualitativamente en calidad de cristiano, organímicamente en infraestructura y el marco organizacional que permita atender las debilidades o debidamente el crecimiento que tenemos. Entonces, las principales preocupaciones era el engrandecimiento de la obra de nuestro Señor, ¿ya? Y también crecer en número de hermanos y crecer en la calidad de estos hermanos. ¿Por qué en la calidad de nuestros hermanos podríamos decirlo? Porque era muy importante poder tener cristianos reales en todos lados. ¿Por qué? Porque esto mismo iba a generar el crecimiento de la iglesia. De hecho, nuestra iglesia crece cuando tenemos hermanos maduros, ¿ya? Es importante esto, ¿sabe? Que hace tiempo, yo creo que hace años ustedes, pasaron por el libro de evangelismo, ¿sí? Y el libro de evangelismo hace una muy buen análisis de esto. Dice que nosotros podemos crecer en nuestras iglesias de acuerdo a la base que tenga nuestra iglesia. Y ponían un ejemplo de una mesa. Dice que si usted coloca cosas sobre una mesa, va a poder colocar mayor cantidad si la mesa es más grande, ¿cierto? Entonces, esto mismo ocurre en cuanto a la parte de nuestra iglesia. Si nosotros tenemos un fundamento bueno, si tenemos mayor cantidad de hermanos maduros, van a generar esta mesa bien amplia donde van a poder atender las necesidades de estos hermanos nuevos que van llegando o hacia arriba, ¿ya? Métodos de evangelización, estas son otras partes del discurso teológico. ¿Cómo lo hacemos? Cada miembro asume en ser un evangelista. Un método general, la predicación al aire libre o a la calle. Una segunda forma de evangelizar a las almas es a través de campañas de evangelización. Y obviamente esto se ha ido modernizando con el tiempo y cada vez vamos teniendo otros espacios. Por ejemplo, gracias a Dios, hoy día hay iglesias que cuentan con radios, ya tanto FM, hay otras que cuentan con radio online. Hay otros que contamos, no sé, por ejemplo, con los canales de Facebook, de YouTube, de Instagram, que ya van generando otros métodos de evangelización, o por lo menos otros métodos de mostrar hacia afuera lo que se está realizando, ¿ya? Entonces también se toma como un discurso teológico de la Iglesia Pentecostal de Chile, que cada uno de nosotros sea un evangelista, y estas predicaciones al aire libre que vienen a ser como una forma en que nosotros realizamos parte de la evangelización. El mensaje pentecostal básicamente es un llamado a una nueva vida, siendo base fuerte el testimonio de cambio de muchas personas en nuestra iglesia. De acuerdo a estos años de mayor ilustración, el mensaje hoy es más versado en la palabra de Dios allí donde es necesario. Dado que en muchas de nuestras iglesias, nuestros jóvenes hoy tienen acceso a mayor cantidad de información y por ende el desafío pastoral es cada día mayor de demanda intelectual, sin que ello signifique dejar de la oración y la dependencia del Espíritu Santo, ¿ya? Esto es muy similar, por decirlo de una manera, a cuando preparamos nuestras predicaciones, ¿cierto? El libro de homilética, también ya pasado, ¿sí? Nos hacía ver la importancia de poder hacer un estudio histórico, un estudio de la sociedad, ¿cierto? Y ahí abocar parte de una base para una predicación, ¿sí?
Lo que no resta que el hermano que sea un predicador va a tener que orar, que tiene que ayunar, que debe buscar de la palabra del Señor, que debe estar en una constante comunión con el Señor. Se da cuenta que una cosa no va a restar la otra, solamente que cada vez esta demanda de conocimiento es mayor, ya que hoy día vivimos en una época de conocimiento. De hecho se dice que estamos en la era del conocimiento, donde está todo el conocimiento accesible, todo a la mano, todo fácil de alcanzar. Entonces estamos a un clic de la información, ¿ya? También el mensaje aquí, basado fuertemente en el testimonio, ha ido cambiando y evolucionando gracias al Señor. Por ejemplo, en nuestros tiempos teníamos, o hace años atrás, era muy común tener estos testimonios de hermanos que a lo mejor habían sido alcohólicos, habían sido drogadictos, y el Señor los había sacado de ciertos lugares, ¿cierto? Entonces teníamos un testimonio muy marcado de un cambio de vida de todos nuestros hermanos dentro de las iglesias. Y eso también ha ido evolucionando y cambiando. El Espíritu Santo, parte también de nuestro discurso. ¿Qué es lo que nosotros decimos acerca del Espíritu Santo de Dios? La Iglesia Pentecostal de Chile, en su totalidad, es producto de la creencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Que fue derramado en el aposento alto en ocasión del Pentecostés judío, narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles en sus primeros capítulos. En el caso de la Iglesia Pentecostal de Chile, en su cuerpo pastoral y liderazgo, se mantiene intacta esta creencia sobre la necesidad de la dependencia del Espíritu Santo. Es más, nosotros también, y un libro que también ustedes ya revisaron, que es el libro de donde vemos las bases de nuestra Iglesia Pentecostal, los decretos que nosotros estamos amparados, ¿cierto? Estos 10 anuncios de fe, por decirlo así, los artículos de fe en que nosotros creemos, y en ellos se dice que nosotros reconocemos a un Dios triuno, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, concediendo que el Espíritu Santo para nosotros es Dios mismo. Amén. Esta es parte también de nuestro discurso teológico en cuanto a la Iglesia Pentecostal de Chile. Y la vida pastoral. La Iglesia Pentecostal de Chile no practica alguna doctrina nueva y tampoco su génesis se debe a alguna nueva revelación. La verdad es que no somos articuladores de alguna doctrina fundamental nueva, sino que nuestro aporte teológico, lo mismo que el pentecostalismo criollo, es enfatizar en la profundización vivencial, o sea, de nuestra vida en el Espíritu Santo, en nuestra forma de ser iglesia y especialmente en el área de la relación pastoral. Comprendemos que el pastorado como un ministerio, es decir, un área de servicio más que ser servido, y entendemos el pastorado más como una función que como un cargo, ¿ya? O sea, no es como que enaltecemos a una persona por el hecho de ser un pastor, sino que más que un cargo, dice aquí, que es una función. En nuestro libro de escuela dominical, por ejemplo, estamos viendo los dones, y dentro de ellos hemos encontrado los dones ministeriales, ¿cierto? Y dentro de estos dones ministeriales se encuentra el pastorado, o ¿cierto? Como un ministerio dado por el Señor de avance en cuanto a la iglesia. Comprendemos claramente que la palabra pastor deriva de pastos, o el que guía al rebaño, ¿cierto? Es decir, el que alimenta al rebaño, y cuya tarea prioritaria es dar un buen pasto y cuidado de rebaño, ¿ya? Y buen pasto es a una palabra de verdad, ¿cierto? Y también este cuidado del rebaño en cuanto a todo el trabajo y la funcionalidad de la iglesia. ¿Amén? En esto obviamente sabemos que nuestros pastores siempre están en un constante aprendizaje, en una constante búsqueda, orando por las iglesias, ¿cierto? Preguntando a la hermandad cómo están, cómo se encuentran, velando a lo mejor, y aquí caemos lo mismo de siempre, a lo mejor los que están más firmes dirán, pero a mí no me llaman nunca, porque gracias a Dios está, pero desconocemos a lo mejor el trabajo del pastor con la perniquebrada, como lo relata por ejemplo la Biblia, o con aquellos que son más débiles, que necesitan ir en busca de. Y nuestra herencia doctrinal también tenemos
acá aparece en nuestro libro, como ya el último acápite de este capítulo, que la Iglesia Pentecostal de Chile tiene una historia común con otras denominaciones y movimientos en nuestro pasado, ¿cierto? Sabemos que nacemos de una iglesia metodista, por ejemplo. En el aspecto teológico, las principales doctrinas y formas de pentecostalismo chileno se la deben a la figura de Juan Wesley, pastor anglicano, que partió siendo anglicano, después fue posteriormente fundador de la iglesia metodista. A él recuerden que los anglicanos prácticamente lo desterraron. ¿Por qué? Porque este hombre recibió el Espíritu Santo de Dios y empezó a ser demasiado efusivo. Y ahí fue cuando Juan Wesley dijo, bueno, las calles serán mi nuevo templo o mi nuevo púlpito para predicar. Quien entre otras cosas enseñó la doctrina de la segunda bendición, subsecuente a la salvación. Enseñanza que de su colega John Fletcher lo llamó el bautismo en el Espíritu Santo, y para quien toda doctrina o estudio teológico debía ser realizado desde la perspectiva de la salvación, ¿ya? Pero también la Iglesia Pentecostal de Chile tiene otra teología, la de la práctica de la fe, aquello que se revela en la forma de ser iglesia. Cómo los pentecostales de Chile nos relacionamos con Dios, con nuestros semejantes y con otras confesiones de fe. Cómo realizamos nuestros cultos, cómo adoramos, con el contenido de nuestros himnos, nuestros coros, etcétera, también llamada la teología de las formas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es la forma en que nosotros como iglesia nos vamos relacionando con el Señor. Y en la forma cambia muchas cosas, es por decir así, si usted va a una comida, ¿cierto? Y decimos, vamos a servir hoy día un lomo vetado, ¿cierto? Con papas fritas, espero que todos hayan tomado once, que no tengan hambre hasta ahora, ¿ya? Y si yo le digo a cada uno de ustedes traiga su plato, obviamente los presentamos y van a ser todos nuestros platos distintos, a menos que algunos coincidamos, ¿cierto? Entonces, cambiamos la forma, pero no el fondo. No sé, por decir algo. Algunos oran de pie en la oración, no sé, por los enfermos, otros oran de rodillas, ¿sí? Otros pedimos la bendición y extendemos nuestras manos como un signo de fe de que el Señor nos está dando algo, ¿sí? Y otros simplemente recibimos la bendición. Entonces, ¿se da cuenta? Cambia la forma, pero no el fondo. Entonces, aquí es donde se ve la teología de la forma. Algunos cantan un poquito más rápido, otros cantan un poquito más lento. A algunos les gusta, por ejemplo, tener batería, guitarra eléctrica. Otros no, preferirían solamente tener un banjo y guitarra, acordeón. No sé, ahí se dan cuenta, son formas, pero seguimos alabando a Dios en su misma integridad. Amén. Y eso también es muy importante de conocer de nosotros, de que podemos cambiar la forma, pero el fondo es donde tenemos que tener cuidado. Ese es el que no puede cambiar. Amén. Y esta lección número 6 nos lleva a una pregunta. Dice, ¿cree usted que en la actualidad la Iglesia Pentecostal de Chile continúa dándole la importancia que como pentecostales debe tener la doctrina del Espíritu Santo? Fundamental, así dice. Entonces, nosotros hoy día, alumnos de cuarto año ya, al mirar el mover de nuestra iglesia, nosotros ya estamos en cuarto año, y por lo tanto todos mínimo deben tener 4 años en su iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos podido conocer de nuestra iglesia? ¿Creemos que le seguimos dando esa importancia a la doctrina del Espíritu Santo? Y dejo abierto el micrófono si alguno de ustedes quisiera comentar algo al respecto. ¿No? Los veo escribiendo nomás. Ahí está, parece que están desbloqueando en Ipechi y Cerunave. No, están leyendo solamente. Ya. Entonces, esto es muy importante, que analicemos esto. ¿Creemos que en la actualidad la Iglesia sigue dándole esta importancia a la doctrina del Espíritu Santo como pentecostales? Amén. Ahí la hermana Angélica dice amén. Y es muy importante Amén. analizar esto. Amén. Amén. Si dentro de todo lo que nosotros hacemos como iglesia, una de las mayores importancias que se le da también es al poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento
y es el cual a nosotros nos va regenerando día tras día en todos nuestros cambios que vamos teniendo, y también es el que nos acompaña en todos nuestros quehaceres, no solamente cuando nosotros estamos alabando al Señor dentro de lo que es el culto y todos los trabajos eclesiásticos, sino que nosotros vemos, convivimos con el Espíritu Santo, trabajamos igual y Él está con nosotros, y de hecho es el que nos lleva a la verdad y a la justicia y nos redarguye en el momento que corresponde. Ahora, el que le hagamos caso, no le hagamos caso, esa es otra situación, pero nosotros sentimos cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo o nos está comunicando algo que hay de necesidad o que debemos hablar o debemos comunicarlo en el momento que corresponde, porque él es muy prudente. Entonces por eso que es tan bueno también dejarse llevar por el Espíritu Santo y hacerle caso, porque ciertamente no vamos a errar, porque es el poder de Dios el que está con nosotros, y podemos nosotros explícitamente poder tener una buena comunicación y un buen consejo, sabias palabras de nuestros labios salen cuando el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Y una gran bendición. Y de esos vienen todas las manifestaciones, también así, cuando se está congregado, e incluso cuando estamos solos y oramos al Señor, viene también el regocijo, el gozo, y esa gran bendición de la caricia del poder de Dios que se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Exacto. Entonces, amén. Amén, mi pastor, muchas gracias. Entonces, vemos en toda nuestra área, y nuestro pastor decía, cuando tanto nos congregamos como también cuando estamos solos. Entendemos del Espíritu Santo esta obra salvadora y redentora, que es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es también quien manifiesta los frutos del Espíritu. Es también quien dota de todos los dones con los que la iglesia trabaja, ¿cierto? Y ahí vemos las distintas manifestaciones también cuando se siente más fuerte esto. Entonces es muy importante mantener activamente y tener muy en consideración la obra del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pasamos entonces a la lección número 7. ¿Ya? Su compromiso ecuménico. Amén. Entonces aquí vemos que nuestra iglesia es una iglesia ecuménica. ¿Ya? Aquí también vamos a ir viendo algunas cosas que fueron ocurriendo y que incluso hasta el día de nosotros, yo me recuerdo hace varios años, un matrimonio de nuestra iglesia salió por un tema de que supieron de que éramos una iglesia ecuménica. Entonces, también es muy importante tener este conocimiento de que nuestra iglesia es una iglesia ecuménica. Y vamos a ir revisando paso a paso esto para que nos vayamos haciendo una idea y cada uno de nosotros podamos tener una conclusión clara. ¿Amén? Etimológicamente, o etimología del ecumenismo, o sea, la raíz de esta palabra. La palabra ecumenismo viene del adjetivo griego oikoumene, que significa el orbe habitado, ¿ya? Estas palabras inspiró el movimiento que desde fines del siglo XIX ha intentado promover la unidad de los cristianos. Este adjetivo describía, por lo general, actividades del pueblo heleno, o sea, de los griegos. Su significado básico y original era geográfico, o sea, de poder unirse los que estaban en una zona. El Evangelio de Mateo también utiliza el término oikoumene como la tierra habitada donde era necesario predicar este Evangelio del Reino, la tierra habitada, o todos los lugares donde está. ¿Ya? Entonces, parte desde aquí el ecumenismo también, como la idea de poder juntar o unir, ¿ya?, en ciertas cosas a todas las iglesias cristianas, ¿ya? De hecho, parte desde el lado solamente cristiano, para poder unificar y cubrir las rupturas. No era como para, ahora queremos ser toda una sola iglesia, no. Esto partió desde el inicio con la idea, por decir algo, tenemos los bautistas, tenemos la iglesia asambleísta, tenemos esto de aquí, tenemos esto de allá,
Y todos tenemos distintas formas, ¿cierto? Y distintas formas de hacer iglesia, distintas formas de congregarnos, etc. Pero analizar qué cosas nosotros como pentecostales, por ejemplo, estamos dejando de hacer. Qué cosas ellos están dejando de hacer. Y finalmente ver qué brechas quedan entre todos nosotros los cristianos. ¿Ya? Porque eso es muy importante, ver qué cosas estamos dejando de hacer, como en general, como comunidad cristiana, sacando las distintas banderas. ¿Ya? Entonces, ese era como el principal orden, qué cosas se necesitaba levantar desde la iglesia cristiana y que ninguna de ellas estaba cubriendo. En esta entonces también llegan ministerios que son básicamente de expansión, misionales, ¿ya? Hacia otros países, hacia otros pueblos. Entonces, vemos aquí todo esto. La historia a nivel mundial, ¿cuándo parte? La primera fase, el primer intento de cooperación internacional entre los protestantes tuvo lugar en 1846, con la organización de la Alianza Evangélica en Londres, ¿ya? Entonces aquí vemos que ya parte esto, hace muchos, muchos años atrás, ¿sí? En 1846. Después de eso, pasamos a una segunda fase, a principios del siglo XIX, donde dice Guillermo Carey, un misionero bautista de la India, ¿ya? Donde se realizó esta otra junta grande también, ¿sí? Como la segunda parte. Y cada una de ellas fue llevando distintas obras, ¿ya? De hecho, hubieron concilios aquí entre medio donde se fueron revisando, por ejemplo, qué lugares eran más visitados, qué lugares faltaba más, la evangelización, etc. Entonces, todo con un fin también muy teológico y de hacer iglesias, por supuesto. ¿Ya? Entonces, vemos también esta otra parte. Vemos también después la tercera fase, y dice como impulso consecutivo de la iniciativa anterior, en 1910, se celebró en Edimburgo una conferencia de unión misionera, ya dirigida por John Mott, donde se reunieron más de 1000 líderes teológicos y eclesiásticos de Europa y de Norteamérica. El propósito era lograr un empuje unido para la evangelización del mundo no católico romano. ¿Se dan cuenta? Nace como una forma de suplir las necesidades que habían en las distintas lugares o los distintos momentos para poder evangelizar. En esta conferencia se excluyó por cuestión de fe y de orden, por ejemplo. En esta conferencia surgieron varios movimientos, el Concilio Misionero Internacional, Vida y Obra, Fe y Orden, etc. Y tenemos también una cuarta fase, que es la unión de los comités sobre vida y obra del movimiento de fe. Formaron una organización que se conoce como el Concilio Mundial de Iglesias, la CMI, ¿ya? Que formalmente se constituyó en Ámsterdam en el 48. Este movimiento es la expresión internacional más visible del movimiento ecuménico y que procura promover la unidad de las iglesias y el bienestar de la humanidad. A este movimiento de orden protestante se unió recién en calidad de observador en la Iglesia Católica en el año 61. Y esto nació, como vimos aquí en el primer orden, en el año 46, 1846. O sea, nace desde el origen únicamente protestante y posteriormente ya en el 61, recién se abre como observadores a la Iglesia Católica, ¿ya? Y finalidad del ecumenismo, lo podemos, aquí vamos a cambiar, el Concilio Mundial de Iglesia, el ecumenismo, es el movimiento de la Iglesia hacia celebrar la unidad de todos los creyentes en Cristo, trascendiendo las diferencias de credo, liturgia y forma eclesial. Esta definición es la más conocida y utilizada por la CMI. Y según este concepto, la unidad es entre creyentes y el diálogo entre iglesias. No se trata de una unidad orgánica de una sola iglesia, lo cual es utópico. O sea, siempre hemos querido unir y finalmente cada vez nos hemos ido separando más, ¿ya? Por ende, imposible, sino una unidad al servicio, el testimonio del mundo, o al mundo. Siendo realista, ninguna otra institución ha planteado una unidad orgánica, sino más bien de propósitos. En definitiva, el ecumenismo es un intento de subsanar las peores consecuencias de las grietas del cristianismo, o sea, todas estas falencias que van surgiendo, de eliminar la rivalidad entre las denominaciones, de promover cooperación entre ellas,
de formar una voz unida y de poner en acción y aliviar grandes males como la guerra, la depresión económica, el racismo, la injusticia social, entre muchas otras. ¿Ya? Entonces, eso es finalmente el origen del ecumenismo. ¿Ya? Así nace. Nuestra iglesia también se une a ellos también. ¿Cuál es la iglesia pentecostal y su recorrido referente a esto? ¿Ya? Esta se unió a las organizaciones ecuménicas, ¿ya? Con sus postulados de fe y doctrina. Era los años 50, ya la iglesia pentecostal, aún una corta vida, o poco tiempo que llevaba ya fundada, por decir así, por nuestro obispo Chávez, y empiezan inmediatamente aquí un diálogo contra el ecumenismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba la iglesia católica, y en ese entonces también la iglesia católica, y en general los cristianos protestantes, habían sido muy golpeados en aquellos tiempos. A algunos, por ejemplo, y lo relata en una carta, en un escrito que ustedes pueden leer aquí en el libro de nuestro obispo Chávez, dice que a algunos son apiedrados en la vía pública de los cristianos. Se nos ha despedido de los trabajos, dice, por el solo hecho de ser evangélico. Se ha negado muchas veces la ayuda a los enfermos. Se hospitalizaban enfermos exigiéndole de que ellos se volvieran al catolicismo. Entonces, obviamente, había una rivalidad, y hasta el día de hoy sigue habiendo una rivalidad que no podemos desconocer, ¿cierto? Seríamos hacerlo los ciegos, por decir así, una cierta rivalidad con el mundo católico. Pero en ese entonces se veía también una opresión mayor y física. Entonces, McIntyre, de la propia asamblea de la Iglesia Pentecostal, argumentó indicando que el ecumenismo era malo porque estaba la Iglesia Católica, que era simbolismo del paganismo, que era del anticristo, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente, incluso hasta el día de hoy, esos mismos argumentos son muy fuertes dentro de nuestra iglesia. ¿Sí? Son muy fuertes para ciertas hermandades, son muy fuertes para nosotros. Aquí tenemos que empezar también a analizarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿pero qué hace el pastor Chávez? Y aquí también es importante por qué nuestra iglesia pasa a ser parte del ecumenismo. Aquí ya vimos la historia, pero ahora, ¿por qué la Iglesia Pentecostal de Chile decide aceptar esto? Entonces el pastor Chávez dice aquí, se pregunta, ¿por qué tanta contrapropaganda? ¿Qué existe efectivamente detrás de tantos argumentos contra el Concilio Mundial de Iglesia? ¿Qué es y qué hace el Concilio Mundial de Iglesia? Entonces nuestro pastor, nuestro obispo en aquel tiempo, con todas estas inquietudes, prefiere, en vez de solamente oír la opinión de unos, él fue a Estados Unidos para conocer de cerca, para indagar, para preguntar, para empaparse de qué era esto. Y esto también nos muestra un poco y de mucha sabiduría. Por ejemplo, cuando tenemos que resolver un conflicto, nosotros no podemos escuchar una sola opinión. Tenemos que tener ambas para poder tomar una decisión con conocimiento. Entonces vemos aquí que él fue. Y después de esto dice, en el mismo lugar, si lo había escuchado en realidad, luego contó a su iglesia lo que había visto y oído y se convenció de que las personas del Consejo Mundial de Iglesias eran diferentes a lo que se le había contado y propuso solicitar afiliación a él. ¿Ya? Entonces, desde ahí en adelante nosotros pasamos a formar también parte de esto y a incorporarnos en esto. ¿Ya? La Iglesia Pentecostal de Chile y la Iglesia Misión Pentecostal fueron aprobadas como miembros de esta asamblea en Nueva Delhi en el 61. O sea, desde el año 61, la Iglesia Pentecostal de Chile ya pertenece a la CMI o al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Ya? Entonces, es muy importante ver esto también. El pastor Chávez dice, a nombre de la Iglesia Pentecostal de Chile también, participó en otros trabajos, ¿ya? Activamente de su inicio, por ejemplo, en la OAXTEPEX, en la Unión Evangélica Latinoamericana, la UNELAM, en las comisiones evangélicas latinoamericanas como el CELA, también como miembro fundador del Consejo Latinoamericano de Iglesias, como es el CLAI, ¿ya? Todas estas fueron también alianzas que tenemos hoy día actualmente. Con el transcurrir del tiempo y viendo las necesidades educativas de la Iglesia Pentecostal de Chile, la Asamblea aprueba la incorporación, por ejemplo, de la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana,
¿ya? Que es donde se tratan de analizar la teología latinoamericana. Porque sabe que esto también es distinto. Nosotros como latinos, ¿ya? O como americanos, o sudamericanos, porque en realidad como que estamos divididos de los norteamericanos, tenemos una forma de relacionarnos, de vivir distinta a los europeos, distinta a los norteamericanos, distinta a los africanos, etc. De hecho, por ejemplo, siempre se nos dice que los latinos somos más de piel, somos más cariñosos, ¿cierto? Tenemos una llegada más amable, no como el europeo, por ejemplo, que es más frío. Y eso también ha influido en que muchos estudios latinoamericanos denotan también cómo la iglesia ha aceptado y ha empezado a esta relación con Dios. Por eso hay un análisis teológico desde nuestras perspectivas, desde nuestra cultura como latinoamericanos. ¿Ya? El miembro también de toda esta parte ecuménica que vamos desarrollando. Más adelante dice, se reúne con el CLAI, ¿ya? Con el grupo de iglesias y chilenas del Consejo Latinoamericano, para reflexionar y examinar a la luz de la palabra de Dios los acontecimientos de nuestro país, formando finalmente la confraternidad cristiana de iglesias. La Iglesia Pentecostal de Chile se hace presente y participa en un conjunto de iglesias en todas las actividades programadas. ¿Ya? A nivel interno, por ejemplo, los pastores también están trabajando. Y así también aquí vemos otro punto muy importante. Dice, mire, la Iglesia Pentecostal de Chile es cofundadora de la Comunidad Teológica Evangélica, que es donde hoy día, hasta el día de hoy, la comunidad teológica es donde se estudia teología, ¿ya? Siendo de hecho parte de nuestro directorio como Instituto IPECHI y de la directiva de nuestro Instituto IPECHI han sido estudiantes e incluso profesores de aquí del CT, ¿ya? Entonces, junto a otras iglesias como por ejemplo la luterana, la wesleyana, ¿ya? Presbiteriana, anglicana, etc. Como tercer punto nos muestra la declaración sobre la unidad. Y aquí también podemos ser un poco más objetivos al leer esta declaración de la unidad, que ustedes la van a encontrar en su página 58, si no me equivoco, más o menos, ¿ya? En donde se nos muestran estos puntos: el don y la llamada de Dios a la unidad, nuestro compromiso, nuestra experiencia, nuestra visión común de la Escritura, la llamada de Dios a la unidad hoy y nuestro compromiso. Entonces ahí podemos leer de dónde se basa esta comisión o esta comunión de asambleas mundiales de iglesias, ¿ya? No con el fin de unirnos como una gran iglesia, sino con el fin de subsanar aquellas brechas que van quedando en medio, ¿ya? De subsanar y de ver cómo podemos llegar más, porque esta es la raíz de esta unión, de cómo podemos llegar a aquellos que aún no han sido alcanzados, ¿ya? De toda esta iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que nos falta para alcanzar a aquellos que todavía no llegan a el conocimiento de la verdad? ¿Cierto? Y punto fundamento para continuar con nuestro recorrido ecuménico, y aquí relatan también qué fue como la decisión. Como hemos visto, el llamado al compromiso ecuménico está cimentado en profundas convicciones cristianas. En este compromiso ecuménico se hace necesario resaltar 4 convicciones fundamentales en las que está basada esta motivación esencial. Estas 4 convicciones son bíblica, ¿ya? Porque lo vemos a la raíz de la Biblia, por ejemplo, Juan 3:16, ¿ya? Que Dios mandó a su Hijo al mundo para que todos pudiéramos alcanzar. Entonces, parte de esta revisión, ¿ya? Teológica, misional y ética. Entonces, vemos también que estos son como los fundamentos para mantener esta unión ecuménica, ya bajo estos 4 fundamentos, tanto bíblicos como fundamentos teológicos de cómo estamos nosotros haciendo iglesia, ¿ya? Fundamentos misionales, o sea, para que al mundo, para que lleguemos a todos los, y también de nuestros fundamentos éticos. Como pentecostales decimos, vivir la ética del Espíritu, ello implica gozo, paz, que todos puedan alcanzar esto y también hacernos cargo de aquellas realidades que no nos gustan tanto, la pobreza, las necesidades, etcétera, que nos vemos muy abocados. Es más, podríamos
se podría incluso plantear de que en estos consejos ecuménicos se trate de trabajar, por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la drogadicción, porque personalmente nosotros cerca de nuestros barrios, cerca de nuestra iglesia, vemos cómo esto cada vez mella más nuestra sociedad. Entonces son males éticos que están dentro de este parámetro que deberían tratarse de cómo la iglesia puede hacer ayuda a estas situaciones. ¿Ya? Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar y nos lleva a una pregunta también. Se plasma que históricamente la Iglesia Pentecostal de Chile, dice, ingresó formalmente al ecumenismo en el año 61. Y a continuación en este caminar hasta hoy, ¿vislumbra usted que en estos 47 años, que en realidad ahora son más, del 61 al 2021 vienen a ser 60 años, ¿ya? Que en estos 60 años hemos dejado de ser cristianos, evangélicos y pentecostales por ello? Fundamente brevemente. ¿Ya? Entonces también es una consulta porque muchas veces pensamos que esto es nuevo, pero la verdad es que viene ya llevamos 60 años siendo parte de este concilio o de estas hermandades. Entonces nos lleva a esta reflexión. ¿Vislumbra usted que estos 60 años en realidad de historia ecuménica hemos dejado de ser cristianos, evangélicos, pentecostales o por ello, o no hemos visto influenciado, también podría ser, ¿cierto? No sé, ahí yo por lo menos desde que estoy en la Iglesia Pentecostal de Chile no he visto una diferencia con respecto al ecumenismo que haya influido en la línea que se trae de la Iglesia Pentecostal de Chile. Entonces es muy importante analizar esto, ver todo este contexto, que esto nace desde el 1846 hasta ahora, y cómo ha sido esta línea de trabajo. ¿Amén? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna acotación, algo que quieran comentar sobre este punto que estamos viendo del compromiso ecuménico? Únicamente como un comentario, hace unos días estábamos conversando con un amigo y nos relataba que hace años atrás ellos, cuando él era más loro, unos 15 años atrás, 17 años atrás, se hicieron amigos de otra iglesia, de una presbiteriana. Y el pastor de ese entonces, de su iglesia, prácticamente los trató de satánicos por juntarse con jóvenes de otra iglesia, no sé, pues, a jugar a la pelota o a aprender de música o lo que sea. Entonces también vemos muy marcadas muchas veces estas divisiones que nosotros mismos hemos creado o nos hemos decidido también a seguir en alguna iglesia, por decirlo así, o en alguna corporación. ¿Ya? Lo que no implica de que haya otros cristianos que también quieran alcanzar el cielo y también estén en una relación con Dios, creyendo que otros lleguen también. Entonces no nos podemos cerrar a eso. Difícilmente vamos a ser los únicos salvos. ¿Ya? A lo mejor hay muchos más que no conocemos. Entonces, y solamente el Señor los conoce. Entonces también nos deja abierta a esa mirada hoy día. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, acotación o continuamos? ¿Continuamos? Continuamos. Lección número 8. ¿Ya? Y aquí nos tenemos que afirmar, mi pastor Baltasar, somos los únicos varones en este punto. Dice, el lugar de la mujer en la iglesia. ¿A ver? Entonces, el lugar de la mujer en la iglesia. Vemos que, ¿cuál creen ustedes? Antes de partir, ¿cierto? Vamos a preguntar, ¿cuál creen ustedes que es el lugar de la mujer en nuestra iglesia? En nuestra iglesia, Iglesia Pentecostal de Chile, que hoy día estamos viendo historia de nuestra iglesia, en general, ¿cuál sería el lugar que ustedes encuentran de aquí a alguna de nuestras hermanas angélicas? Me gustaría que nos pudieran. Bueno, de que yo empecé a ir al Evangelio,
lo que he encontrado bueno es que le dan un lugar a la mujer, que hay mujeres pastoras, bueno, siempre ha existido, pero en la religión, o sea, cuando nosotros llegamos a la iglesia, era otra congregación la que tenía mi pastor. Entonces ahí no le daban el espacio a la mujer. En cambio, en la Pentecostal de Chile, cuando nos cambiamos, fue todo diferente. Le daban el espacio a la mujer. Y además que es un pilar fundamental en la iglesia, porque somos las mujeres de oración. Amén. Eso, mi hermano. Amén. Mi hermana Verónica ahí también levanta la mano. Amén. Yo creo que, como en todo ámbito, la mujer igual fuimos dejadas de lado por un buen tiempo. Y Dios siempre le tuvo un lugar a la mujer. Pero si hablamos de la Iglesia Pentecostal de Chile, no llevo tantos años, pero sí he sabido de que muchos años atrás la mujer era la esposa del pastor, quizás también lo fue la ayuda idónea, pero no como hoy en día que se vea a luces y que la mujer está en todo, que estamos en todo, que el Señor nos usa en todo. Y yo creo que eso es un tema más del hombre, más de que tenemos que reconocer que nuestro país es un país machista y que muchas veces nosotras las mujeres somos machistas, y porque criamos a nuestros hijos así, yo me reconozco así, pero aquí lo importante es que Dios siempre nos tuvo en un lugar, y hoy día estamos en ese lugar, gracias a Dios. Amén. Entonces, muy bien, porque es bueno saber de dónde partimos, ¿cierto? Partimos que nuestras iglesias locales se da el espacio a la mujer, ¿cierto? Tiene, por decir algo, tiene púlpito, no hay una diferenciación, no sé, no hay puros predicadores, por decir algo, las hermanas solo coordinan y los varones predican. No, en nuestras iglesias vemos esta dualidad, puede predicar y coordinar hombres y mujeres, dan una clase, por ejemplo, hombres y mujeres, tenemos pastores, hombres y mujeres, ¿ya? Y así distintos, tenemos líderes de las distintas ramas, por ejemplo, en la juventud se ve más, porque obviamente hacia más arriba los voluntarios, normalmente de varones, las dorcas de dorcas, pero en la juventud nosotros podemos ver que puede haber un líder regional varón, como un líder regional de una dama. Hace poco teníamos una líder nacional también, que fue Kelly, ¿ya? Y dama, y ahora tenemos nuevamente a un varón. Entonces vemos también esta división, y que podemos tener la misma igualdad en cuanto a cargo, en cuanto a desempeño, en cuanto a predicación, etc. ¿Ya? Entonces, los pentecostales de Chile creemos que la mujer no es un personaje de segunda categoría en la historia salvífica de Jesús, el Cristo. Tampoco creemos que la mujer se haya ganado un espacio a través de las luchas de género en estos últimos años, sino que creemos que Dios creó a la mujer distinta, pero igual al varón, ¿ya? Porque no podemos desconocer de que somos distintos, en eso, ¿ya? Además, Jesucristo dignificó a la mujer, vivindicándola con el lugar que siempre Dios le tenía desde el principio. Creemos que esto incluye plenamente el llamado pastoral del género femenino en la vida de la iglesia, es decir, creemos que el pleno ministerio pastoral de la mujer. Amén. Mi pastora Nancy. Amén. Doy gracias al Señor. Yo creo que la Iglesia Pentecostal de Chile en esto ha sido obediente a la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mira a quién le va a dar los dones. O sea, no mira el género, no ve si es hombre, si es mujer. Solamente Él coloca sus dones. Puede estar el don de la enseñanza, puede estar el don de pastor, como nosotros estamos viendo los dones en la escuela dominical, y creo que en eso nuestro obispo, desde un principio, nuestro obispo Chávez, yo no lo conocí, pero sí, él nunca fue así machista que yo sepa.
Entonces siempre le dio lugar a la mujer. Cuando vio dones, cuando vio en la presencia del Espíritu Santo que podía usar a una mujer, él lo hacía. Y en eso damos gracias al Señor por ello. Eso quería decir mi hermano Andrés. Amén. Y vamos a ver un poquito de historia también adicional a esto, cómo nace esto. Partimos de las características de la familia judeo-cristiana, ¿ya? En líneas generales podemos decir que tanto la familia que aparece en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se caracteriza por ser patriarcal, ¿ya? O machista, como queramos llamar. Dentro de este contexto, la mujer es respetada solo a través de la maternidad, ¿ya? De hecho, encontramos citas bíblicas que dicen que la mujer solo se salvará teniendo hijos, ¿sí? Y se le da un rol secundario. Entonces, si vemos la imagen de la mujer a lo largo del Antiguo Testamento, ella, debido a los factores de toda índole, religiosos, culturales, históricos, ¿ya? No solo era considerada muy inferior al hombre, sino que además era profundamente despreciada, ¿ya? En la tradición, por decirlo así, judía antigua, la mujer tenía muy poco valor, pasaba de ser propiedad del padre, quien la casaba con quien quería, a después ser propiedad de su marido, ¿sí? Para cumplir tanto de las tareas domésticas como de las tareas sexuales de un matrimonio. Entonces, vemos aquí muy arraigado este machismo. Si moría el esposo, ella pasaba a ser propiedad, porque prácticamente era una propiedad, del hermano mayor de aquel que fallecía, ¿sí? A menos que ya tuviera hijos en una etapa adulta que se hicieran cargo de ella. Entonces, y si no tenía hijos, esta mujer quedaba sola. El divorcio era únicamente dado a los varones, las mujeres no se podían divorciar, ¿sí? Independiente de lo que pasara. Entonces, vemos una carga cultural muy fuerte con respecto a la mujer en este antiguo escenario, ¿ya? Vemos muy marcadas todas estas diferencias. En lo social, por ejemplo, la vida pública, los mercados, las mujeres salían de su casa lo menos posible. Tenían que salir cubiertas enteras. Hoy día mismo vemos cómo ha habido una nueva posesión de una tierra donde se le vuelve a inculcar todas estas barreras a la mujer. En el hogar carecía de autoridad, ¿cierto? Era básicamente de trabajo solamente, doméstico. En la vida religiosa pública, la mujer no podía hacer lectura de la ley o de la Torá, ¿sí? No podía leerla en voz alta, ¿ya? Era una vergüenza para que una mujer, por ejemplo, se oyera su voz entre medio de los hombres. No podía una mujer ser un rabí, o sea, un maestro, ¿sí? Estaba solamente destinada a las labores del hogar y la familia, nada más que eso. Entonces vemos también una carga histórica muy marcada. Nosotros que ya estamos estudiando teología, podemos entender que también, y tal como incluso lo dice la palabra, dice que el don está sujeto, o la profecía está sujeta al profeta. ¿Han leído eso? ¿Ya? Entonces también entendemos que en nuestros textos bíblicos, si bien Dios se relaciona con el hombre, también tiene una carga cultural muy fuerte, ¿ya? En cuanto a cómo ellos, a esta cosmovisión. Y vemos un quiebre también muy grande que vamos a analizar aquí mismo. Vemos un quiebre fuerte entre todo lo que es el Antiguo Testamento y cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vemos un quiebre cultural, por decirlo de una manera. Entonces vamos a ver también aquí Jesús y su actitud novedosa contra la mujer, por ejemplo, ¿ya? Se puede apreciar, como dice aquí, un desvalor o una desconsideración de la mujer en lo social, en el hogar, en lo religioso, etc. Todo esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento llega nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, como le dice Juan, ¿cierto? Entonces Jesús y su actitud novedosa en el trato con la mujer. En el tiempo de Jesús la familia se caracteriza por continuar en una línea patriarcal y ser extremadamente discriminatoria, ¿ya? Pero, ¿qué hace aquí nuestro Señor Jesucristo? Cambia las cosas. Primero, lanza una línea de igualdad,
Dice lo mismo amo y esclavo, puros pecadores, mujeres, hombres, judíos y gentiles, ¿sí? Por ejemplo, aquí dicen los evangelios de Marco, Mateo, Lucas y Juan. Son los primeros en testificar con asombro esta actitud, reflejando además el asombro de la comunidad cristiana primitiva ante la conducta desconcertante de Jesús. O sea, que no se estaba comportando como los rabíes del tiempo, o como venían siendo la línea de los maestros, sino que Jesús hace algo totalmente distinto. ¿Qué dice aquí? Por ejemplo, en el libro de Lucas 8, del 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? También vemos otro relato de Marcos 15, del 40 al 41, donde dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que se habían subido con él a Jerusalén. ¿Por qué ustedes creen que en una sociedad tan machista escriben acerca de estas mujeres? Eso ya nos lleva a la primera interrogante. Es más, cuando miramos al Antiguo Testamento, las mujeres que aparecen fueron solamente aquellas que realizaron hechos asombrosos. Se nombra a Débora, jueza, profetisa, ¿sí? Se nombra a Rahab, ¿por qué? Porque ella cuidó y fue la única que fue salvada de Jericó, ¿sí? Entonces vemos que cuando también en el relato bíblico aparecen mujeres en una sociedad tan patriarcal, es porque hay algo importante que sobresale, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a mirar y considerar el ministerio de Jesús, es extraordinario el cambio que opera él con respecto a la relación entre los varones y las mujeres, ¿ya? Con la llegada de Jesús ocurren acontecimientos muy importantes, ¿ya? Cuando es presentado en el templo, el mensaje de Jesús se dirige por igual al varón y a la mujer, que entra en contacto con todos, aún con los publicanos y con las prostitutas. Más aún toma esta actitud protectora ante la mujer adúltera, ¿sí? Cuando la traen a sus pies, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? ¿Qué decía la ley? La ley decía que había que apiedrarla. ¿Pero qué dice la justicia de Dios? ¿Debemos matarla o debemos darle una oportunidad de arrepentimiento? Ni yo te condeno, vete, no peques más. Entonces vemos este quiebre de nuestro Señor Jesucristo ante toda esta, dignificando también a la mujer. Jesús dignificó a la mujer a través de la valoración también del matrimonio monogámico, ¿ya? Mateo 19, del 3 al 9. Luego de normar claramente el tema del divorcio, ¿ya? ¿Por qué el matrimonio monogámico? El monogámico significa que una sola pareja o una sola esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, el hombre podía tener muchas mujeres, pero las mujeres podían tener solo un hombre, ¿sí? Entonces Jesús dice que no, que cada uno sea marido de una sola mujer, ¿sí? Dignificando así también a la mujer, no menospreciándola. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente con la mujer, lo vemos aquí dignificando también a aquellos que tenían trabajos no muy buenos, a los leprosos, dignificando a aquellos que estaban enfermos, dignificando a los niños. Vemos a un Jesús finalmente trayendo el reino de los cielos a la tierra, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Podemos ver entonces toda esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
tiene un trato más íntimo también con las mujeres, no se le ve tan lejano. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Nosotros siempre lo miramos desde el punto de vista escandaloso, así como, mira lo que quería que los hijos se sintieran a la diestra de Jesús, ¿cierto? Pero también nos da entre líneas a ver que Jesús era accesible, que se podía conversar con él, ¿cierto? Vemos a un maestro que escucha y que da respuesta, que no las deja fuera, que no las excluye. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y eso lo podemos inferir de aquí mismo, o sea, no creo que hayan ido a otro sacerdote, no creo que hayan ido, por ejemplo, a Saulo cuando no era convertido, las mujeres, a decirle algo a Saulo, ¿cierto? Pero a Jesús sí, a este rabí sí. Entonces, aquí lo vemos y aquí aparecen en nuestro libro muchas otras. Después dice la actitud escandalosa de Jesús con alguna mujer, ¿cierto? Y vemos aquí la más escandalosa de todas es cuando Jesús le habla a la mujer samaritana. Primero, rompe el esquema de que judíos y samaritanos no se hablaban. Él le habló. Segundo, le pide de beber agua, ¿sí? Y después le da el Señor, ¿sí? Le entrega una revelación. Entonces aquí vemos a un Jesús acercándose también, no solamente en un acto físico de pedirle agua, sino vemos a un Jesús espiritualmente tomando las necesidades de las personas. ¿Sí? Entonces, dame de beber, pues, le dice, y de ahí dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces le empieza a revelar cosas. ¿Sí? Vemos también cómo el Señor cuando va a la casa de Marta, ¿cierto? Marta le dice, afanada y turbada, ¿sí? Marta y María. Entonces lo vemos cercano. La mujer en la iglesia primitiva dice, ya, y aquí vemos también ya las enseñanzas de Pablo, por decir así, o la iglesia primitiva, cuando dice la mujer en la iglesia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Entonces también vemos esta enseñanza que va trascendiendo cuando estos cristianos son convertidos, llenos del Espíritu Santo, empieza a haber un cambio también de esta manera de igualar, ¿cierto? De no tratar con desprecio a las mujeres, no tratarlas como inferiores, sino que muy por el contrario, de que el Señor no hace a excepción de personas. Y muy bien antecedía nuestra pastora Nancy cuando decía, el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? No hace acepción de personas para dar su don, para dar el don de la salvación, para acercarnos, para tocarnos. ¿Por qué nosotros vamos a hacer esa excepción? ¿Quiénes somos nosotros para poner nuestro juicio por sobre el juicio de Dios? ¿Cierto? Entonces vemos toda esta dignificación. Y por último, el lugar de la mujer en la Iglesia Pentecostal de Chile. ¿Ya? La mujer en el mundo moderno también podemos ver que han ido incorporando distintos roles y cada vez vemos a la mujer también en distintas actividades. ¿Ya? Nosotros mismos tenemos la bendición de que nuestra pastora Marisol, por ejemplo, es la encargada del Instituto Ipeche en la región metropolitana. ¿Sí? Entonces vemos aquí esta bendición de Dios. Después hace una reseña a la mujer virtuosa también, y es muy bonita y les invito a que la vayan a leer en la página 78, ¿ya? Donde dice, por ejemplo, el día comienza temprano para ella, el sol aún no se ha asomado, o sea, habla de una mujer, primero que todo, muy trabajadora, que se levanta muy de temprano. Dice, prepara el desayuno a su familia y da a comer a su familia, en el verso 15. ¿Ya? Por esto, al levantarse, la alaban, en el verso 28. Entonces, se da cuenta que también inmediatamente dignifica
Aquí ¿cómo se le llama? El Salomón en Proverbios dice, al levantarse la alaban, por lo tanto, dignifican la labor de la mujer. ¿Sí? No es que, sirvió la comida, no, la alaban por aquello que ella ha realizado. Hace que la huerta casera y el tejido en sus manos prosperen. Trabaja fuera de casa y se ocupa de los negocios. La mujer que aparece ahí en Proverbios 31 es una mujer de negocios, ¿sí? Que dice que se preocupa de su casa y de sus negocios, ¿sí? Trata bien a su marido todos los días. Se ha ganado la confianza de su marido y el halago de su comunidad, ¿ya? Es misericordiosa con el necesitado, usa su lengua con sabiduría y clemencia, esfuerzo, teme a Dios, etc. Entonces vemos aquí a una mujer totalmente resplandeciente en todos los roles, ¿ya? Y por último vamos a ver aquí la mujer en la Iglesia Pentecostal de Chile, y quise colocar estas imágenes tal cual como aparecen en nuestro libro. Por lo anterior expuesto, la mujer de la Iglesia Pentecostal de Chile ocupa un lugar relevante. Prueba de ello es lo siguiente. Y aquí aparece, en el año 1956 fue ungida como diaconisa nuestra amada pastora Anita Reyes de Chávez, ¿ya? La esposa del obispo Chávez. Después en el libro también aparece, por ejemplo, que fue en el año 2001 ungida la pastora Rosa Guerra, ¿sí? Fue como diaconisa, siendo que no es pastora como ejerciendo, por decir así, pero en una congregación como tal, como pastora, pero sí tiene el grado pastoral, ¿ya? Después vemos también a la pastora Enriqueta Chávez y a la pastora Florentina Galvez. En el año 2003 fueron ungidas como pastoras presbíteros, que es el más alto cargo dentro del pastorado, por decirlo así. Obviamente después vienen los obispos, el directorio, pero a nivel de pastorado es el más alto cargo que nuestra iglesia tiene. Eclesiástico dentro de la iglesia pentecostal, a las pastoras gobernantes de sus respectivas iglesias locales, la pastora Enriqueta y la pastora Florentina Galvez, ¿ya? Posteriormente han sido ungidas otras pastoras, como la pastora Esther Toledo, Silvia Reyes, actualmente en Ipechi, Maipú también ustedes gozan de la bendición de poder tener a nuestra pastora Rosita allá, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor también ha ido, en nuestra iglesia se trabaja así. Junto con ello debemos volver a mencionar que al interior de nuestras congregaciones las hermanas ocupan cargos como oficiales y predicadoras locales en igual dignidad que los varones, ¿sí? De hecho es muy recomendable para la iglesia grande tener tanto oficiales varones como oficiales damas, porque hay temas que son tratados entre mujeres y hay temas que también es necesario tratarlas entre varones. Y para eso es muy importante tener también esta separación, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva la lección número 8 sobre el lugar de la mujer en la iglesia. Amén. Entonces, con respecto a este lugar de la mujer, la pregunta es, el lugar de la mujer en la iglesia. Deseamos ejemplificar un poco más con esto. El Espíritu Santo, en el Pentecostés del libro de Hechos, se nos narra que fue derramado a los varones presentes y también a las mujeres. En la historia de Pentecostés chileno, se nos narra que Nelly Laidlaw, más conocida como la hermana Elena, inicia el pentecostalismo en sus visitas a Santiago. Y dentro del círculo pentecostés norteamericano, de Azusa Street, estaba la hermana Romanita Carvajal, quien fundó una próspera iglesia pentecostal en México. En la actualidad chilena, el pentecostalismo todavía se mira con malos ojos que la mujer siquiera acceda al púlpito, y en la iglesia fundada por Romanita Carvajal, la de México, hoy es imposible tener a una mujer en el ministerio. Mire cómo ha cambiado. ¿Cómo es posible que el pentecostalismo fundamentalista insista en creer que interpreta mejor a Dios que el mismo Espíritu Santo? Y entre otras cosas, excluye el ministerio de la mujer. Comente brevemente. Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que el pentecostalismo
fundamentalista insista en creer que interpreta mejor a Dios que el mismo Espíritu Santo, y entre otras cosas excluye el ministerio de la mujer. Y aquí podemos hacer nuestras revisiones, que muchas veces nuestras decisiones no son las mejores, no estamos amparados, ¿cierto? Por eso es tan importante ver cómo nuestra mejor guía es siempre irnos a los evangelios. ¿Sabe? Que yo creo que ahí encontramos la gran respuesta de casi todas las cosas al mirar a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice tratar de ser como el varón perfecto. Ahí está. Él es el ejemplo a seguir. Entonces siempre sigamos esas pisadas. Esas pisadas son maravillosas y siempre nos van a llevar a la verdad. Amén. Continuamos. Dice, breve biografía de su fundador y primer obispo, el pastor Enrique Chávez Campos. ¿Ya? La verdad que, si gustan, les puedo leer la biografía, pero prefiero que la lean ustedes por sí solas. Es muy bonito lo que se relata desde los 12 años que el obispo Chávez es bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Desde ahí en adelante ya parte una nueva carrera en su vida, ¿sí? Obviamente no buscando el pastorado, pero siempre fue un hombre que el Señor lo fue colocando por delante. Entonces, y aquí la pregunta de esto, y por qué no voy a hacer más énfasis, porque la pregunta dice, agregue su comentario personal, que este libro no registra sobre la figura del fundador de la Iglesia Pentecostal de Chile, el obispo Enrique Chávez Campos, ¿ya? Entonces, no es algo que ustedes lean, sino que tienen que leer y ver qué de ahí ustedes han sabido, han conocido, si alguno de ustedes tuvo la bendición de poderlo conocer también, etc. ¿Ya? Esa sería nuestra lección número 9. Y la lección número 10 es muy similar, también nos nombra la biografía y la transición a la sucesión del obispado del pastor Luis Ulises Muñoz Moraga. También aquí relata el trabajo que realizó, las iglesias, lo enviaron primero al norte, después fue a Lota, después de eso recién llega a Curicó, ¿sí? Entre medio de eso también tuvo sus crisis donde preguntaba al Señor cuál es el propósito de Dios para su vida. Entonces también lo vemos aquí a un hombre muy similar a nosotros en estas dificultades a lo mejor, cuando las cosas no van bien y nos preguntamos, Señor, ¿estás aquí? ¿Este es parte de tu plan? Y dice que el Señor viene y Él con una voz audible le oye. Entonces, cuán importante también es nutrirnos de esos testimonios, ¿cierto? Y hoy día vemos también esta trascendencia de trabajo. Vemos también que dentro de su biografía aparece que él, siendo un pastor presbítero ya, que es, como ya les nombraba, el cargo más alto a nivel de pastores, va a Lota a ser copastor del pastor Leiva de allá. Y también ahí nos da a conocer un poco también su humildad. Es como que a un pastor presbítero hoy en día le dijeran, ya, necesitamos que vayas a tal iglesia a ser copastor, o sea, ni siquiera el pastor primero, sino que él como el ayudante del pastor. Y él accede y va. Entonces, vamos viendo esto, y de hecho al lado izquierdo coloqué una foto de él y de su esposa, que descansa en los brazos del Señor, ¿cierto? Y en el lado derecho vemos una imagen donde él es bendecido o puesto como el obispo de la Iglesia Pentecostal de Chile, posterior al fallecimiento del obispo Chávez, ¿ya? También la pregunta dice, agregue su comentario personal que este libro no registra sobre la figura del actual obispo de la Iglesia Pentecostal de Chile, Luis Ulises Muñoz Moraga, ¿ya? Entonces, tampoco vamos a adentrarnos más ahí, pero es una hermosa lectura, les invito a leer rápida también, para que puedan ver también el avance, el progreso de estos hombres, ¿ya? Que son, no sé, son baluartes, nos enseñan tantas cosas. Nosotros mismos, acá en Quilicura teníamos a nuestro pastor Hernán, hombre de 90 y algo años, y también es maravilloso poder escucharle, leer o contemplar su vida. El solo hecho de estar nos instan a seguir y a avanzar. Entonces, es maravilloso también poder reconocer a estos varones que el Señor usó para guiar también la grey del Señor y a lo que hoy día estamos como corporación.
La lección número 11 es el paso de la iglesia de derecho privado a una iglesia de derecho público, ¿ya? La iglesia quería desde antes, cambiarse ya o migrar de este derecho privado, porque el derecho privado estaba bajo la jurisdicción del área legal, por decir así, de nuestro país, ¿ya? Y no era tampoco no era la idea de querer como iglesia arrancar de eso, no, sino que, muy por el contrario, sino que lo situaba al igual que una organización de fútbol, al igual que una organización de, ¿cómo que se llama?, de una junta de vecinos. Entonces estábamos bajo el Ministerio de Justicia al estar en nuestro derecho privado. Pero también sale la resolución de esta nueva ley de 19.638, que es promulgada el 1 de octubre del 99, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Antes de eso, las iglesias eran, como les digo yo, muy similar a lo que era una junta de vecinos, ya un equipo deportivo, tipo de estas organizaciones. No así la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí tenía otro tipo de derecho público. Entonces, todas las iglesias, en este caso chilenas, se veían como menoscabadas en ese aspecto. Por eso se pretendía llegar a eso. Entonces, al salir esta ley, ¿ya? Se puede generar este cambio. Entonces, considerando esta oportunidad como una gran bendición, que transformase una institución de derecho público, era un gran salto institucional o como corporación. Se consideró que había que encararlo también con mucha seriedad y responsabilidad. Esto también es muy bueno, ya que trae en adelante distintas modificaciones. Por ejemplo, la iglesia jamás había enfrentado situaciones que requerían tener asesorías, y allí se detecta por primera vez que necesitaba asesorías externas, expertas, sobre los diversos temas. Por ejemplo, la asesoría jurídica. Antes de eso, el directorio de nuestra iglesia era básicamente el que podía hacer todo, ¿ya? Y el que hacía todo. Pero cuando llegó este momento se dieron cuenta que no tenían la expertise, obviamente, jurídica, a lo mejor eclesiástica sí, pero no en leyes. Entonces aquí nos damos cuenta de esto. Más tarde también se han ido incorporando otras asesorías como de arquitectura, construcción civil, y hoy día, por ejemplo, yo creo que en nuestra región vemos grupos de comunicaciones, principalmente conformados por especialistas de esta área. Entonces también vamos viendo este movimiento a buscar, a perfeccionarnos también, a buscar especialistas en nuestras áreas como apoyo a la iglesia. La personalidad que se obtiene finalmente en el año 2003, ¿ya? Es la personalidad número 00477, que es la que hoy día tiene nuestra iglesia, y esta separa las funciones netamente eclesiásticas de las administrativas, teniendo para la primera de ellas al obispo general de la Iglesia Pentecostal de Chile, formado por 13 presbíteros, Iglesia General, y la segunda el directorio nacional de la Iglesia, formado por 13 presbíteros elegidos democráticamente cada 4 años y encabezados por un presidente nacional, ¿ya? De hecho, la figura anterior era nuestro obispo Ulises, en el lado eclesiástico, y nuestro actual obispo, disculpen, Sergio Veloso, nuestro actual obispo Sergio Veloso, era el presidente, ¿cierto? Y ahora él es el obispo por el lado eclesiástico, y tenemos otro presidente, ¿sí? En el lado, por decir así, más jurídico o administrativo. Entonces, cuyo cargo recaerá en el candidato más votos. Y así es como hemos ido trabajando ahora que estamos en un derecho. Ahora, igual actualmente, como la nueva ley no contempla el traspaso de los bienes de una institución de derecho privado a una de derecho público, y agravado por el tema que al dar término a una institución sin bienes de lucro, lo que es una organización eclesial, todos los bienes son traspasados a otra institución similar. En el caso de la Iglesia Pentecostal de Chile, el beneficiario sería la Cruz Roja Chilena. ¿Qué pasa? Aquí también es como un tema legal. Nosotros hemos estado trabajando en una fundación aquí personalmente, y nosotros como fundación, por dar un ejemplo solamente, si nosotros llegamos a cerrar la fundación en algún minuto, ¿ya? Tenemos que entregar todos los bienes o todo lo que está dentro de la fundación
a otra fundación. No podemos decir, Juanito Pérez se va a quedar con tal cosa. No. O la queremos pasar de otro tipo de organización. Entonces tiene que ser dentro de la misma línea. ¿Ya? Es por eso que tenemos en este minuto la Iglesia Pentecostal de Chile, o sea, por lo menos cuando escribieron el libro, tenía 2 presidentes distintos, 2 secretarios, porque tenía una para el derecho privado y otras para el derecho público, ¿ya? Mientras se han ido haciendo estos traspasos de los inmuebles, de las cosas, lentamente y paulatinamente, hacia el derecho público, ¿ya? Entonces, para que vayamos comprendiendo. Entonces, en un minuto éramos derecho privado, salió la ley, nos volvimos derecho público, ¿cierto? Y tenemos que ahora empezar a migrar todas las cosas al derecho público. Entonces, por lo menos cuando escribieron este libro todavía estamos en ese proceso, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que nos lleva la lección número 11 de Derecho Público, ¿ya? Lo que nos lleva a tener también estas 2 ramas, también es muy importante, tenemos separada la línea eclesial con la línea administrativa, por lo tanto, todo lo que es el orden de los dineros, todo lo que es la parte jurídica, la parte legal, ¿ya? Todo eso tiene que ver con el área administrativa. Y todo lo que es eclesial lo ve la parte del obispado, lo ve el directorio, lo ven nuestros pastores, etcétera. Todo seguimos con nuestra línea eclesial, ¿sí? Entonces, aquí también hay una pregunta, dice, ¿cuál es su opinión personal sobre el nuevo estatus de la iglesia? Desde el derecho privado al de derecho público. ¿Lo entiende usted? Ahí hace esa pregunta. Y por último, nos queda nuestra lección número 12, ¿sí? Análisis de la iglesia hoy y sus proyecciones futuras, ¿ya? Es así que los conceptos vertidos aquí corresponden a conclusiones arrojadas por entrevistas realizadas a nuestros obispos Luis, Ulises Muñoz, a nuestro actual presidente, el director, como le digo, Sergio Veloso Tolosa. Este libro fue escrito hace años, así que está más o menos esa, pero estas reseñas son de nuestro pastor Luis Muñoz, de nuestro pastor Sergio Tolosa, del pastor Óscar Aguayo, ¿ya? Son distintas opiniones con respecto a nuestra iglesia, el análisis de la iglesia y sus proyecciones futuras. En el contexto histórico, social y familiar del país, ellos podían dar a conocer o entender de que el contexto histórico ha ido y familiar ha ido cambiando mucho. Por ejemplo, las iglesias en los años 70, en los años 80, era una iglesia donde teníamos mucha hermandad o muchos niños, por ejemplo, sin padres, ¿sí? Entonces, el pastor venía a ser esta figura paternal y también esta figura, obviamente, pastoral, ¿sí? Tenía como esta doble dualidad, ¿ya? Por lo mismo, muchos hermanos quieren tanto a sus pastores como padres, porque finalmente fueron la figura que tuvieron ahí, ¿ya? Pero ven también que esto ha ido migrando, que ya después ya empiezan, gracias a Dios, a ver también familias mejor constituidas, con papá, con mamá, donde ya el pastor pasa a ser netamente la parte eclesial, ¿sí? O espiritual. Pero también vemos este decaimiento cuando ya ambos padres trabajan, por ejemplo, y ya no están los mismos tiempos para los hijos. Entonces también vemos unos hijos medios abandonados en algunos casos. También se ve un cambio en la sociedad en cuanto a la información. Antes era mucho más fácil, por decirlo de una manera, dar una cierta información y se daba como por hecho que así era. Ahora todo es confrontado porque tenemos mucha información, entonces es muy fácil buscar información también. Entonces, ven este cambio, este contexto social y familiar, cómo ha ido migrando. Ese es el primer punto, el A. Después el B dice la administración y el crecimiento de la iglesia. También han visto que nuestras iglesias, si bien han ido creciendo grandemente en cuanto a cantidades, porque por decir algo, ahora hace poco, este año, si no me equivoco, se fundó la iglesia en Punta Arenas, se dieron cuenta, ya llegamos a un extremo también. Pero nuestras iglesias en cuanto a cantidad, mantenemos los mismos números, por decirlo de una manera, ¿ya? Tenemos más locaciones, pero no hemos crecido grandemente en cantidad de hermandad, ¿sí? En cuanto a esto, se dice que más o menos tenemos
una cantidad de miembros de 150 miembros por iglesia, como promedio. Se entiende que hay iglesias que tienen más, iglesias que tienen menos, ¿ya? Entonces, ya saben, nuestros pastores de Cerro Navia, ese es el promedio, 150, ¿ya? Entonces, y así vemos cómo la membresía, entonces, hemos crecido en iglesia, pero no abruptamente en cantidad de miembros, eso lo han ido viendo ellos, ¿ya? Entonces, también vemos aquí esta mirada a qué tenemos que empezar a hacer para crecer, ¿sí? Para crecer en más cantidad de hermanos, ¿sí? Y lo importante es también tener estas bases sólidas dentro de nuestra iglesia, cosa que cuando llegue gente, esa iglesia se pueda cimentar, esas personas se puedan cimentar, va a ser una base sólida, que sean nuestras iglesias, que sean iglesias que aman, iglesias que abrazan, iglesias que esperan al que no ha sido convertido y lo tratan con cariño, ¿cierto? Y no lo echamos al primer condoro que se pegan, por decirlo de una manera, sino que iglesias que queremos, ¿sí? Y que somos como Jesús, ¿sí? De la reforma al obispado, ya este cambio que ha habido desde la reforma de Martín Lutero, por decir así, hasta el obispado de hoy en día. Actualmente, el directorio de la iglesia y sus asambleas generales de pastores, en las anuales o extraordinarias, se encuentran abocados casi de lleno a la gran reforma de las tareas de los próximos obispos, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos que hay una reforma grande en nuestra iglesia con respecto al obispado. Se colocaron límites, por ejemplo, de 70 años, ¿sí? Todos nuestros obispos desde ahora en adelante deberán tener 70 años. También hubo un proceso de revisar si es que, por ejemplo, el próximo obispo se iba a mover a Curicó o si se iba a quedar en su misma sede. Ya, hoy día ya está definido, en entonces cuando escribían este libro no lo estaba, ¿ya? Recaudar y contribuir a las oficinas generales de la iglesia, cuáles son las funciones administrativas y todo este trabajo que tenemos. También otra mirada es la iglesia, la importancia de la reflexión teológica sobre su vocación evangelizadora integral. Entonces, la iglesia está llevada o llamada a revisar continuamente sus actividades, sus posiciones, su pronunciamiento, ¿sí? Cómo nos estamos parando frente a esta sociedad hoy en día, ¿ya? Es por ello que, por ejemplo, desde que pasamos del derecho privado, teníamos 16 artículos de fe. Cuando nos movemos al derecho público, tenemos 9 artículos de fe. Muchos se consolidaron. Y después se añadió un 10º, que es sobre el matrimonio, ¿ya? Y por eso que hoy día nosotros tenemos los 10 artículos de fe de nuestra Iglesia Pentecostal de Chile, colocando el matrimonio, por ejemplo, entre un hombre y una mujer como una institución destinada por Dios, ¿sí? Y por último, también cada uno de ellos hicieron una reflexión final o concluyeron una reflexión, que es el gran capital hoy de la Iglesia Pentecostal de Chile, es su cohesión, y que a pesar de las diferentes dificultades y desafíos que ella ha enfrentado, se ha mantenido unida a lo largo de la historia, ¿ya? Esto gracias al compromiso, obviamente, de todos los que conforman parte de esta gran unidad. Creemos que este valor y capital de la Iglesia se debe conservar, mantener, acrecentar a través de la historia, ¿ya? Y aquí dan finalmente un agradecimiento a todos aquellos pastores, a todos aquellos hermanos que han sido parte de este proceso y han sido parte de este engranaje que ha sido nuestra corporación en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con eso nosotros damos término a esta unidad. Y la pregunta de esta última lección es, en la última lección se recoge el pensamiento de las altas autoridades de nuestra iglesia, pero nos gustaría recoger su apreciación personal sobre el análisis de la iglesia hoy y sus proyecciones futuras. Comente y fundamente brevemente. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Cierto? Sí, por ejemplo, podríamos decir, me gusta cómo ha crecido la iglesia, me gusta la funcionalidad de la iglesia, pero me gustaría también que nos abocáramos a un rol social, a un rol educacional, ¿cierto? No sé, que abriéramos colegios, que abriéramos instituciones de aprendizaje, que, no sé, por decir algo,
que la iglesia pudiera tener un centro de reformación o donde enseñemos oficios para poder sacar gente de la drogadicción, enseñarles a trabajar, ¿sí? En cuero, en madera, no sé, distintas cosas. Todas esas pueden ser reflexiones. Esa es un tipo de reflexión. Entonces ahí podemos analizar cómo hemos ido creciendo y obviamente hacia dónde podemos ir. Es muy importante siempre tener una mirada a largo plazo. Las personas que miran a corto plazo no llegan más lejos porque su mirada es corta. Entonces pidámonos al Señor que nos dé una mirada amplia, ¿sí? Para poder mirar una iglesia pentecostal de Chile cuando celebremos los 100 años. ¿Qué nos gustaría cuando la Iglesia Pentecostal de Chile celebre sus 100 años? A mí me encantaría decir, mire, cuando celebremos sus 100 años, tener un colegio desde kinder hasta cuarto medio en cada región, que sea de la Iglesia Pentecostal de Chile. Poder tener la primera universidad, una aunque sea una sede. Poder tener hogares de niños distribuidos. Haber levantado a lo mejor, comprar terreno y generar viviendas. Y poder tener, no sé, la villa pentecostal, por decir algo, y tener, no sé, 1000 casas donde estén hermanos. Se da cuenta que tenemos que mirar al futuro en las manos del Señor. Él puede hacer todos estos sueños realidad y también nos puede levantar esta mirada a lo que el Señor quiere, qué vemos hoy día, qué falencias tenemos y cómo las podemos suplir. Porque el Señor nos coloca ahí por algo. Si vemos esta falencia, a lo mejor somos la respuesta de Dios a las cosas que estamos viendo. Amén, que el Señor nos bendiga. Y por último, y no menos importante, nos vemos en nuestra próxima clase de apoyo, que va a ser, como aparece aquí en rojito, el viernes 5 de noviembre, ¿ya? Pero yo no puedo desconocer de que yo les debo 2 clases, ¿sí? Que por distintos motivos no las pudimos realizar. Entonces, para no atrasarnos y para no tampoco aumentar las clases, porque sé que estamos todos con los tiempos menos copados, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar las clases, tal como hacemos estas clases, ¿ya? Las voy a grabar, y entonces así después voy a subir los videos y ustedes van a poder tener los 2 videos, de escatología la primera parte, escatología la segunda parte, y los voy a subir. Entonces si ustedes ven el video, en el tiempo que ustedes gusten, el día que ustedes puedan, ¿cierto? Y responden su prueba. ¿Les parece? Entonces así no nos atrasamos con un libro y seguimos también nuestro calendario con las fechas, porque si no tendríamos que entrar a mover el calendario. ¿Sí? Entonces creo que lo mejor sería poder hacer eso. Si gustan, los invito, si alguno tiene tiempo, se conecta, y si no, lo hago yo solito y realizo la clase y después la subo. Amén. Entonces, con eso daríamos término a esta clase. Doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes. Con dudas, consultas, por favor, ahora es el momento de... ¿No? Entonces, entregamos esta clase a nuestra pastora Marisol. Muchas gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ignacio por, oiga, qué tremenda preparación de la clase, ¿eh? Y después poder entregarla a ustedes. Uy, aquí tiene que haber puros 7, se me imagina, en cuarto año. Incentivarlos, que ya falta muy poquito para terminar, como les podía comentar a los hermanos cuando comenzaba la clase. Me hice presente la invitación que me llegó como coordinadora de la región metropolitana el domingo pasado, donde la sede fue en Chimbarongo, una hermosa graduación muy linda, donde le entregaban ahí su cartón en un cuadrito, todo tan bonito. No sé si ustedes tienen el tiempo después, van ahí a Ipeche, Chimbarongo, ahí transmitieron toda la graduación, predicó nuestro obispo, y bueno, resaltar el trabajo de nuestro hermano Ignacio con nuestra hermana Chaní. Todo mi obispo, los pastores, todos saben el trabajo que ellos hacen, y las felicitaciones se las podía entregar a él para que se la haga llegar a nuestra hermana Chanis también, el reconocimiento, están al tanto cómo ellos trabajan, tienen los videos cuando ellos van a YouTube y pueden mirar
Por lo tanto, ¿sabe qué? Estamos bendecidos. Y las felicitaciones también que nos dan por los alumnos que tenemos, agradecer al Señor porque hay un equipo y está el respaldo del Señor atrás de nosotros. El Señor sabe que no es para enaltecer ninguno de los que estamos aquí, al contrario, humillarnos cada vez más a la presencia del Señor. Al único que tenemos que poner por alto es al Señor. Así que les insto, porque como le decía él, ya el próximo año son las graduaciones de ustedes y probablemente la sede para la graduación será en Curicó, porque la graduación de los cuartos años que se hizo este domingo que pasó ahí en Chimbarongo son de los alumnos que estaban sin graduarse por estos 2 años de paralización por el COVID. Por lo tanto, póngale empeño, vamos adelante. Si ve que alguno se está quedando atrás, dígale, vamos, falta poquito. Hoy estamos más que bendecidos, tienen un excelente profesor, las clases quedan grabadas para cuando usted tenga tiempo, tienen los libros a mano. ¿Y para qué es todo esto? Para engrandecer la obra del Señor, porque Él le ha dado la inteligencia, el entendimiento, y ustedes están recibiendo lo que dice el libro de Apocalipsis, donde se cumple la promesa, y os daré a comer del maná escondido. ¿Y qué es el maná escondido? Es la palabra revelada para usted, donde obtiene el conocimiento, el entendimiento para poder predicar el evangelio del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Cualquier duda, dificultad, no duden en llamarnos, y que descansen. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga. No sé si alguien quiere hablar, alguna oportunidad. Me parece que nadie. ¿Todas están ok? ¿Sí? ¿Todas ok? Amén. Darle gracias al profesor por su tiempo y por su enseñanza, porque cada día lo deja con la boca abierta por tantas cosas que aprendemos. Que el Señor le bendiga grandemente y le siga usando cada día. Amén. Muchas gracias, mi hermana Angélica. Que el Señor le bendiga. Oiga, y cuando termine, cuando ustedes se gradúen, vamos a ver dónde vamos a celebrar. Que el Señor les bendiga grandemente y sigamos adelante, hermano Ignacio. Como hay tantos sueños que usted quiere hacer realidad, y yo sé que el Señor te los va a conceder. Aquí lo está preparando. Lo primero que partimos es que hay un instituto bíblico pentecostal. Más adelante habrá un colegio. Más adelante, no sé, alguna universidad, no lo sé. Pero dice el Señor que Él hace realidad nuestros sueños. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a rogar a nuestra hermana Angélica. Hay 2 Angélicas. Y iba a decir la hermana Angélica con lente, las 2 están con lente. La hermana Angélica que tiene el espejo atrás. Ya, ella nos va a despedir con la bendición del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias. La de Maipú, tampoco podría haber dicho la de Maipú. Angélica Bustamante es mi apellido. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿verdad? E inclinarnos a la presencia del Señor. Padre Santo, poderoso, lleno de amor y de misericordia. ¿Cómo no agradecer tanto, tanto, tanto que nos da, Señor? Gracias por este tiempo que usted nos enseña tan claro, Padre Santo. Como decía nuestra hermana Angélica, cada vez quedamos asombradas de las maravillas que tú has hecho a través de tus hijos en el tiempo, Padre amado, que quizás uno solamente lo ha escuchado, pero más hoy día hemos podido comprender que ha sido una carrera dura, difícil, Padre amado, una carrera donde se ha necesitado tiempo, se ha necesitado a través del Espíritu Santo, que dándole sabiduría para poder guiar, caminar en lugares que quizás nunca el hombre pretendió ir, Señor. Gracias porque nos permite entender, Señor, esto. Y nos da, Señor bendito, en la tarea también, Señor, también, de no quedarnos quietas, de no quedarnos cómodamente en una silla y esperar que nos den todo y que nos digan todo, Señor.
Podemos comprender a través de estos hombres que tú usaste, Señor, que también ese mismo espíritu está en nosotros. Gloria a Dios por eso, Padre. Ayúdanos a prepararnos cada día para que cada vez que hablamos nuestros labios, Señor, sea a través de sabiduría, inteligencia, a través del Espíritu Santo, para que sea bendición para aquellos que no tienen, Señor, del cielo el amor, la comprensión, Señor, de tu poder y tu misericordia, Señor. Gracias porque han sido quizás 4 años difíciles, cansados, pero usted nos ha ayudado, Señor. Quizás éramos muchos al principio, muchos. Muchos fueron quedando en el camino, Padre Santo. Ayúdales que algún día puedan retomar estos estudios, Señor, porque es tan hermoso aprender de tu palabra, tan hermoso aprender de tu historia, Señor, de lo que tú has hecho con cada hombre y mujer que ha creído en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos queda tan poco, como decía nuestra pastora Marisol, Señor. Ayúdanos a cumplir hasta el final, Señor. Ayúdanos a aprender cada día, que nuestros corazones, nuestra mente estén siempre dispuestos a aprender, Señor. Bendiga grandemente a nuestro hermano Ignacio, Señor. Quizás muchas cosas tienen su vida, Señor, porque un dueño de casa, ¿verdad? Con su familia, en su hogar, trabajando, tiene muchas cosas que hacer. Y aún así, deja un tiempo, Señor, para estas mujeres y estos hombres. Bendígales grandemente, Señor. Grandemente, y dele sabiduría, Señor. Dele triple, mucho más, Señor, de lo que usted le ha dado, Padre, para que cada día pueda enseñar con el mismo amor, con la misma pasión de tu palabra, Señor. Bendiga a su esposa, bendiga a sus pequeños, a ese bebé que viene en camino, bendígale grandemente. No permitas que el enemigo venga a turbar su mente, su corazón, sus bienes. No permitas, Señor. Pone ángeles alrededor de su hogar, Padre. Que siempre haya amor, que siempre hay comprensión, que haya paz, Señor. Bendiga a cada familia que está representada el día de hoy, Señor. A aquellos que no pudieron conectarse, Padre, también ayúdeles, Señor, que cuando escuchen esta clase, Señor, puedan comprender. Que más rogarte, Señor, solamente darte una vez más gracias por esta hermosa oportunidad. En el nombre de Jesús le presentamos esta humilde oración para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor les bendiga. Dios le bendiga a mi hermana Amén, Angélica amén. Bustamante.